continuación de la plática que tuvimos el día de ayer. ¿Sí? Y necesito, por favor, que se pongan muy atentos, muy avispados, muy avisados. Es un tema que no es para neófitos, porque ustedes, amados hermanos, no son neófitos. Ya pasamos a ser un nuevo fito, plantita, ya pasamos a ser una plantita nueva, y de beber lechita espiritual, y ahora nos toca un poquito de filete. Hoy nos toca nadar un poquito en aguas profundas. Vamos a estudiar la Escritura, vamos a hablar acerca de un tema que tiene mucho que ver con lo que estuvimos estudiando el día de ayer, y que tiene mucho que ver con los otros temas que vienen para adelante: la iniquidad de los últimos tiempos. Abramos nuestra Escritura, la Biblia, por favor, el libro de en la carta de Rab Shaul, del apóstol Pablo, a los tesalonicenses. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 13. Y dice así la Escritura: pero con respecto de la venida de nuestro Adón Yeshua Mashiach, de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra reunión con Él, hermanos, fíjense el clave. Aquí están dos cosas separadas, pero que están unidas: la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. La Escritura siempre nos habla acerca de que tenemos algunos misterios en la Biblia. Algunos misterios, entre los cuales uno de ellos es la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad, según algunas definiciones, se refiere a la cualidad de inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso, gran injusticia, es decir, todo acto contrario a la moral, a la justicia y a la Torah. Todo eso es iniquidad. Cualquier cosa que esté en contra de la moral, de la justicia y de la Torah, eso es iniquidad. La iniquidad es maldad, es impiedad, es culpa. Su gravedad está por encima del pecado. La iniquidad es más grave que el pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. De hecho, si atendemos a la versión del griego antiguo de la Biblia, notaremos que iniquidad ha sido traducida del término anomía. Anomía significa desprecio por las leyes o sin ley. Anomos, sin ley, sin Torah. Desafortunadamente, en los últimos tiempos, muchas iglesias, muchos hermanos están diciendo una falsa teología en la cual ellos se llenan su mente y se autojustifican pensando en que la gracia ha dejado obsoleta la ley, cuando el mismo Yeshua, el mismo Jesús dijo: ni siquiera pienses, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a darles su cabal cumplimiento. Entonces, ese desprecio por la ley de Dios es iniquidad, y esa es la iniquidad de la que habla Pablo de los últimos tiempos. Pablo no le aterra ni le llama la atención la iniquidad del mundo, el pecado del mundo, porque ellos están perdidos, sino la iniquidad dentro de la iglesia. Y la peor iniquidad dentro de la iglesia es el desprecio por las leyes del Todopoderoso. El origen. ¿Cuál es el origen de la iniquidad? Si quiere ver rápidamente el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 14 al 19, habla aquí acerca del
origen de la iniquidad. Abramos nuestra Biblia, Ezequiel 14, Ezequiel 28, versículos 14 al 19. Dice: tú, querubín, perfecto de protector de alas desplegadas. Poco después vamos a estudiar más a detalle cada uno de los versículos que está diciendo aquí. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. ¿Sabe usted quiénes son las piedras de fuego? Vamos a explicarlo un poco. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. No fue un pecado, no fue un pecado cualquiera, fue la iniquidad misma, se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, de tus contrataciones, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la maldad de tus iniquidades, ya habla en plural, no habla en singular. Por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te ha reducido a ceniza sobre la tierra. A los ojos de todos los que te miran, todos los que entre los pueblos te conocen, están asombrados de ti, te has convertido en terrores, y ya no serás más. Eso, aquí está hablando de una profecía que fue y será, de algo que fue y será. El mismo Yeshua habla de este evento, dice: yo miraba a Satanás caer del cielo como un rayo. El mismo Yeshua fue el que creó todas las cosas. Recuerden, este pasaje, este episodio, lo que está narrando aquí Ezequiel acerca del origen de la iniquidad, sucedió después del versículo 1 del Génesis. ¿Sí? Entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo de Génesis sucedió todo esto. Sucedió que la iniquidad corrompió a uno de los querubines más hermosos y protectores del cielo, que fue creado para proteger. ¿Qué fue creado para proteger qué? Dice la Escritura que en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué son las piedras de fuego? De casualidad, ustedes han visto la película de Cocoon, de la década de los 80s. Cocoon, ¿se acuerdan? Había unos viejitos que de repente encontraron una especie de capullos que eran extraterrestres y estaban en una alberca, y ellos se metían a la alberca y empezaron a cobrar su juventud. Bueno, esos capullos son las piedras. Las piedras de fuego, esos capullos, son el lugar donde estaba su preexistencia antes de nacer. Usted fue concebido en un capullo de fuego, su Neshama fue concebido en un capullo de fuego. Veamos la siguiente diapositiva. La iniquidad de los últimos tiempos. Veamos, segunda de Tesalonicenses 2, regresemos. Capítulo 2, del 1 al 3. Y vamos a mantener, póngale una marquita, un separador, porque vamos a estar regresando a este capítulo constantemente. Dice la Escritura, nuevamente, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él,
el apóstol Pablo, el Espíritu Santo te está advirtiendo, hermano, que no seas sacudido de tu modo de pensar, de tus pensamientos. ¿Alguien puede decirme qué significa arrepentimiento? Dejar de hacer algo malo. Dejar de hacer algo malo, arrepentimiento. En la palabra hebrea para arrepentimiento es teshuvah, que efectivamente significa moverse y dejar de hacer lo malo, pero en griego la palabra que utiliza el Nuevo Testamento para arrepentimiento es metabolai, o sea, que significa mente y bolai, cambio de mente. El arrepentimiento te exige un cambio de tu manera de pensar. Ya no pienses como el mundo, ahora piensa como un santo hijo de Dios. Entonces ya no hay forma de que te puedas tener, que concibas pensamientos fuera de lo que es la palabra del Eterno. Dice, no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos que les acabo de leer la versión la Biblia de las Américas. En la versión de la Reina Valera dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es muy parecida a la traducción, hay un par de palabras que contextualizan diferente. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, o sea, ni tengan miedo, ni sientan temor, ¿sí? Ni les causen turbación en su mente. Si ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La Reina Valera dice que en el sentido en el que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es apostasía? ¿Entendemos el pasaje? ¿Sí? ¿Qué es apostasía, hermanos? Siguiente. La misma versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice la Escritura: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Sí? No ha comenzado. ¿Sí? No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, ¿sí? Una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar porque dicen, pues aquel día no vendrá sino hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Algunos manuscritos dicen el hombre de pecado, ¿sí? Aquel que trae destrucción. ¿Está claro? ¿Más claro? Yo creo que yo estuve buscando varias versiones de la Escritura y no encontré una versión más clara en la forma de traducir contextualizada a nuestro lenguaje contemporáneo este pasaje que es así. ¿Qué quiere decir? Que va a ser primeramente el hombre de pecado antes que llegue el día del Señor. Miente cualquier iglesia, cualquier doctrina, cualquier persona que diga que el día del Señor va a empezar antes que aparezca el anticristo y nos vamos a ir al cielo y vamos a ver relación y vamos a estar con nuestras salidas y nuestras salidas ahí en las luces. Lo que dice este mensaje. Usted acaba de decir, ¿sí? No crea a mí, créale a su Biblia. Ahí está. Y si no le gusta, podemos recortar los versículos. Y por
ponerles ahí, no es mentira, vamos a por tener alitas y arquitas antes de que aparezca el anticristo. Aquí claramente dice la Escritura, así como también dice también que va a aparecer el nombre del pecado. Pero ahorita vamos a ver, para que quede claro, qué es apostasía. Muchos se ha hablado de apostasía y a veces damos por sentado de que todo el mundo entendemos qué significa apostasía. Apostasía proviene del griego apostasía como tal y se compone de abo, ¿sí? Que significa fuera de, y stasis, que significa colocarse, o sea, salirse fuera de algo. ¿Sí? ¿De qué? De la fe en Yeshua HaMashiach, de la fe en Jesucristo. La apostasía es la renuncia o apuración pública o privada de la fe en Yeshua. La apostasía se relaciona con declinar de seguir el camino de la fe señalado por Yeshua, bien sea por una renuncia voluntaria o por seguir otros caminos espirituales, ¿sí? Que desde luego, desde el punto de vista del camino indicado por nuestro Señor Yeshua, contrarían la fe y la verdad de Dios. Esto incluye, ¿sí?, el cristianismo y el judaísmo, ¿sí? Esto incluye el camino que Yeshua nos marcó, es muy claro. Tenemos que seguir la ley de Dios sin añadiduras, ¿sí? Cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Sobrellevar, perdón, no les voy a hacer la tarea que les dejó Jordan. El hermano Jordan les dejó una tarea. Bueno, esa tarea es parte de lo que nosotros tenemos que seguir. Las instrucciones que Dios nos da para nuestra vida, el camino que nos señaló Yeshua, es el camino que debemos de seguir, sin añadiduras humanas y sin mutilaciones humanas. Tenemos que seguir plena y ciertamente los mismos pasos que nuestro Maestro Yeshua, Jesús. Amén. Amén. El hombre de pecado. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 10. Recuerde, no se aparte del Tesalonicenses. Vamos a volver a revisar, pero vayamos rápidamente al libro del profeta Daniel, capítulo 10. Vamos a leer algunos versículos y vamos a nadar en aguas profundas, pero, amados hermanos, no nos vamos a sumergir aún. Eso lo vamos a hacer el sábado. Dice Daniel 10, versículo 14. He venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Está hablando el ángel que descendió del cielo. No sabemos quién es, se especula que fue el ángel Gabriel, pero aquí la escritura no dice qué ángel fue. Más bien dice que el ángel Mijael, ¿sí?, lo ayudó a hacer guerra contra el principado de Persia, ¿sí? Y él le dice que esto va a suceder en los últimos días, va a llegar a pasar en los días aún lejanos desde el momento en que fue dada esa profecía, pero para nosotros son muy cercanos. Para nosotros son más cercanos de lo que es. El versículo 21. Sin embargo, te declaré que está inscrito ¿en qué? El libro de la verdad. Hay un libro en el reino de los cielos que es el Sefer Haemet, el libro de la verdad, en la cual se escriben los decretos del Eterno que se habrán de cumplir infalible e invariablemente. Tendrán que cumplirse. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Mijael, vuestro príncipe, guardián del pueblo de Israel, uno de ellos. Capítulo 11, versículo 21, el mismo en el libro de Daniel.
está hablando de dos figuras aquí, de un hombre y de otro hombre después. Dice el segundo: en su lugar se levantará un hombre despreciable. Fíjese bien, no está diciendo que es un ser superhumano, está hablando que es un hombre de carne y hueso, despreciable, a quien no se le han otorgado los honores de la realeza. Vendrá cuando haya tranquilidad y se apoderará del reino con intrigas. ¿Cómo? O sea, se apoderará del poder, ¿sí? Con intrigas. ¿Cómo? Eso se llama político. O sea, este va a ser un hombre que es político, ¿sí? Versículo 24. Y en un tiempo de tranquilidad entrará en los lugares más ricos de la provincia y logrará lo que nunca lograron sus padres, ni los padres de sus padres. Repartirá entre ellos despojos, botín y riquezas contra las fortalezas. Cubrirá sus intrigas, pero solo por un tiempo. Este personaje, a la hora de que está hablando de sus padres, ¿sí? Está hablando de que viene de un linaje, de una tribu, en la cual se identifica como fulano, hijo de sutano, y sutano, hijo de sutano, y fulano, hijo de vengano. Es un linaje, y esa forma de linaje solamente la tiene el pueblo de Israel. Quiere decir que este personaje necesariamente debe de salir de entre sus hermanos, porque al Dios de sus padres no conocerá, dice la Escritura, o no le conocerá, o no creerá en él. Versículo 28. Entonces volverá a su tierra. ¿Cuál es su tierra entonces? Israel. ¿Sí? Con grandes riquezas, pero pondrá su corazón contra el pacto santo. Actuará contra este y volverá a su tierra. ¿Cuál es el pacto santo? El pacto de Dios con el pueblo de Israel, el pacto eterno. Y este es mi pacto entre el pueblo de Israel y yo. El Shabbat es el pacto santo entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Sí? Entonces, este personaje se volverá contra el pacto santo. Versículo 29. En el tiempo señalado, o sea, tiene tiempos específicos. Está acotada su vida, su operación. Volverá y entrará en el sur, pero esta última vez no resultará como la primera. Primero llegó como un político bien amable, bien guapo para las mujeres, bien apuesto, bien portado, el político que trae todas las soluciones para todos los problemas políticos, económicos, estratégicos, financieros, un político en toda la extensión de la palabra, que va a tratar de hacer grandes hazañas políticas. Versículo 30. Y de su parte se levantarán tropas. Aquí estamos hablando de este político, está también ahora con el poder y el poder, y gobernarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Quiere decir que para este momento el templo del Señor, el tercer templo, ya va a estar edificado en Jerusalén. El sacrificio perpetuo, el Corbán también, pese a toda la creencia cristiana, va a volver a ser establecido. ¿Sí? El sacrificio que se hacía en la época de Yeshua, desde la época en que Abraham hizo sus primeros sacrificios y pactó con el Señor, desde la época en que Abel hizo el primer sacrificio, desde la época en que Yeshua mismo, el Mesías mismo, hizo el primer sacrificio en el huerto del Edén para vestir a Adán y Eva. Ese sacrificio, ese Corbán también va a volver a ser otra vez establecido. Pero en el mundo en general, en el mundo cristiano en general, ya no se lo estoy diciendo algo,
Se va a escandalizar. ¿Cómo es posible los sacrificios? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Ya Cristo fue nuestro sacrificio perpetuo y no debe de seguir habiendo más sacrificios. ¿Sí? Y entonces, valiéndose de este ardid de los cristianos, este personaje se va a ganar y echar la bolsa a todo el cristianismo del mundo, porque él va a decir: tiene razón el pueblo cristiano, no se deben de seguir haciendo sacrificios, y este personaje va a abolir el sacrificio nuevamente. Es lo que hació y va a volver a suceder. La profecía, toda la profecía que estamos en la Biblia, tiene varias interpretaciones irreversibles. Ha sucedido, sucederá, sucede y volverá a suceder. Entonces, con Antíoco Epífanes pasó justamente esto. Él abolió el Corbán también, ¿sí? Y sacrificó un marrano en el altar de sacrificios del templo. Pero este evento, este suceso futuro, reversible otra vez en el futuro pasado del Eterno, porque acuérdense, para el Eterno todo nuestro futuro ya es pasado. ¿Sí? Todo nuestro futuro ya es pasado. Usted está aquí sentado en esta iglesia, pero usted es un holograma, ¿sí?, del futuro. ¿Sí? Usted ya está en el futuro, sentado a la diestra del Hijo en las bodas del Cordero. Ven. Nada más cuide su vestidura de no mancharla. Versículo 32. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto. Eso es lo que les estaba comentando. O sea, ¿cómo voy a echar a la bolsa a todo el cristianismo del mundo entero? Que todo el mundo está esperando el arrebatamiento antes de la tribulación, el arrebatamiento antes de la aparición del hombre de pecado. Todo el mundo está esperando eso. O sea, él astutamente va a decir: no, yo soy cristiano. ¿Sí? Soy bautista, o soy metodista, o soy pentecostés, o cualquier marca de religión. ¿Sí? ¿Sí? Y él va a decir: no, ¿saben qué? Tiene razón el pueblo cristiano, no se deben de hacer más sacrificios. Y él va a promulgar una ley en contra de la ley de Dios en Israel, para que no se hagan más sacrificios en el templo. Y eso va a suceder muy rápido, muy rápido. Versículo 32. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Ya vimos qué es eso. Más el pueblo que conoce a su Dios, que dice la Escritura, más el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se mostrará firme, se mostrará fuerte y actuará. La versión Reina Valera dice: se mostrará fuerte, se mostrará firme. ¿Qué dice la Escritura? Se esforzará y actuará. La Biblia de las Américas dice: se mostrará fuerte y actuará. Actuará. Fíjese bien lo que está diciendo la Escritura. Estamos hablando de eventos en los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos. El verdadero pueblo de Dios se mostrará firme y actuará. El verdadero pueblo de Dios se mantendrá firme, se esforzará en guardar la Escritura, la enseñanza de nuestro Señor Yeshua, y actuará. No se va a quedar ahí de ocioso, cruzado de brazos viendo. Actuará en contra de la gente, en contra de los políticos, en contra de Irán, en contra de sus familiares, inclusive, que no piensen como ellos. Recuerden lo que empezamos a ver. Esto es una guerra que empieza ¿en dónde? En la mente. Siguiente diapositiva, caballero. Dice la Escritura, regresemos a 2 de Tesalonicenses. Perdón. Regresa un momentito. Veamos otros versículos del libro de Daniel. Versículo 33. Aquí están ustedes, amados hermanos. Estos son ustedes.
estos somos nosotros, dice la Escritura, y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. ¿Sí? Y los entendidos entre el pueblo, usted, amado hermano, que ya no está tomando lechita espiritual, que ya está usted nadando en aguas profundas, usted tiene la responsabilidad de enseñar a muchos, no a unos cuantitos, a muchos. Pero recuerden lo que dice Apocalipsis, había una gran multitud, ¿sí?, debajo del altar, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos, ¿sí?, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y el profeta Yohanan le pregunta al ángel, ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde han venido? Más bien el ángel le pregunta a Juan. Juan dice, no, pues Señor, tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Está muy claro lo que dice el Apocalipsis. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y acá Daniel dice exactamente lo mismo, pero en otras palabras. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y en despojo. Una gran tribulación. ¿Sí? Cuando caigan, recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Muchos se unirán a ustedes hipócritamente. También algunos de los entendidos, ¿sí?, de los escogidos, dice Apocalipsis. Aquí Daniel dice de los entendidos, caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. Y ese tiempo, en la semana número 70 de la visión del profeta Daniel y el Apocalipsis, lo parte en dos tiempos, y la mitad del tiempo y 1240. O sea, 7 años. Esa última semana es el tiempo señalado. Pero el preludio de esa última semana es un montón de actividades y de cosas que van a empezar a aparecer, a suceder, y que usted se tiene que dar cuenta. Porque usted tiene que, dice la Escritura, aquí, ¿verdad?, tiene que gritar, decir, instruir a muchos. Tiene que decir. Versículo 36. El rey hará lo que le plazca, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. ¿A qué indignación se refiere? Hay una indignación que ha estado pasando poco a poco, que ha estado reduciendo en la operación de la indignación contra el pueblo de Israel, que los dispersó por sobre toda la faz de la tierra. Está pasando el tiempo de la indignación. El tiempo de la indignación para el pueblo de Israel terminará. Y ese mismo tiempo es el periodo de gracia para los gentiles. Cuando el tiempo de la indignación haya pasado, el tiempo de los gentiles habrá terminado. Ahora dice la Escritura muy claramente: lo que está decretado se cumplirá. El enemigo va a hacer todo lo posible por tratar de que no se cumpla la profecía del Eterno. El enemigo va a hacer todo lo posible. Entonces, si ve que no puede cambiar los sucesos del futuro, que ya fueron cosas del pasado, va a tratar de ensuciar el alma de todos los creyentes. Va a tratar de ensuciar la mente de todos los cristianos, de todos los creyentes. Va a tratar de que pienses como él piensa. ¿Sí? El enemigo te va a empezar a llenar tu cabecita de pensamientos del mundo. No, pero no son pensamientos del mundo, son pensamientos de amor, pensamientos de tolerancia. Oye, debemos de ser tolerantes. Si no somos tolerantes, no es
Es mentira de que profesas amor, no. Y empieza a llenarle su cabeza de pensamientos falsos, y esos pensamientos son satánicos. El siguiente versículo dice la Escritura: no le importará, fíjese, no le importará el Dios de sus padres, el Elohim de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco lo soportará ningún otro Dios, le importará ningún otro Elohim, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Al Dios de sus padres desconocerá. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando de que no va a reconocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, a Jehová de los ejércitos, ni a otro Elohim, o sea, a Mashiach. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, al Dios de los dineros, al Dios de los recursos, al Dios. ¿Quién es ese? Ese. Un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. ¿Cómo sabemos que es? Ese Dios por lo que dice, la forma de honrarlo. Y por último, y actuará contra la más fuerte de las fortalezas, con la ayuda de un Dios extranjero. Con la ayuda de un Dios, le vamos a cambiar la palabra. ¿Cómo se dice extranjero en inglés? Alien. ¿Sí? Estamos hablando de que eso es un extranjero, que no es de este mundo. Un Dios que es de otro mundo. ¿Sí? Hermanos, vamos a hablar unas pónganse amigas, no se me quede atrás. Y los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Él va a establecer 10 reinos, dice la Escritura, o más bien 10 regiones económicas. No son 10 países, no son 10 países, son 10 reinos, ¿sí? Reinos económicos, regiones económicas que va a gobernar en todo el mundo. Y después de que él haya establecido esas 10 regiones económicas, se levantarán 3 y él va a aniquilar a 3 de esos gobernantes, ¿sí? De esos principados. Son principados. No es un hombre, bueno, sí es un hombre, es un hombre poseído, es un principado. 10 principados en el mundo. Se van a dividir 10 principados en el mundo. Y ahora sí, pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis 13, versículo 1. Dice la Escritura: el dragón se paró sobre la arena del mar. El mar, la arena del mar. El mar tipifica en la profecía bíblica, en la escatología bíblica, a las naciones. Y la arena del mar, a los descendientes de Abraham, que tienen la fe de Abraham. Dios le dio una promesa que iba a tener descendientes, como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. Las estrellas de los cielos corresponden al pueblo de Israel, y las arenas del mar a los creyentes, ¿sí?, del Dios de Israel en todo el mundo. Estamos hablando de la iglesia. Y fíjese dónde se para el dragón. ¿En dónde se para? En la iglesia. ¿Sí? Y vio que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. 10 cuernos son 10 reinos, 10 principados. Recuerden, estos son cuestiones espirituales. Y 7 cabezas, y en sus cuernos había 10 diademas, y en sus cabezas había nombres blasfemos. ¿Recuerdan uno de ellos, el que vimos ayer? ¿Sí?
Bueno, aquí habla en plural, habla de nombres blasfemos. Quiere decir que no solamente ese que estudiamos el día de ayer va a ser circunciso. Ayer estudiamos al menos 13. ¿Sí? ¿Recuerdan cuáles fueron? Vicardis Filii Dei. ¿Sí? Al agua para. Y va. Triple número. Bien, ahora, dice la Escritura, el siguiente versículo: la bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa figura que está viendo el leopardo? Es la misma figura que vio el profeta Daniel, pero como una forma de una estatua. ¿Sí? Esta bestia es la estatua que vio Daniel, que tenía camisa de oro, mucho de plata, bronce, hierro y barro. Todo este sistema político ha perdurado hasta el día de hoy. Todo este sistema político ha perdurado hasta el día de hoy, de tal manera que, por ejemplo, Babilonia, ¿de qué salió de Babilonia? La astrología. Hasta el día de hoy, en cada periódico, en cada revista, que hay su sección de horóscopos y de interpretación de los astros, sigue la influencia del imperio babilonio. El ocultismo, toda la astrología, todo eso sigue siendo influencia del imperio babilonio. Así como la filosofía griega sigue hasta el día de hoy teniendo su influencia. Y Roma, ni se diga, Roma sigue metiendo la mano en el derecho. ¿Cuál es la base del derecho? Pues los que estudian derecho, ellos van a saber. El derecho romano. El derecho romano. Pero no solo eso. Roma es la que le dio la estructura a toda la iglesia cristiana del culto, de la forma de llevar las cosas en la iglesia. Cuando la misma Escritura dice que de Israel son la profecía, el culto, oye, está diciendo que de ahí debemos de ese modelo, no de Roma. Bueno, nosotros nos reunimos el día domingo, es el primer día de la semana, no porque este sea el día del Señor, ¿sí? El día del Señor es el Shabbat. Nos reunimos este día porque es el día de asueto en esta nación y podemos reunirnos de una forma más cómoda. Amén. Amén. Recuerden, el domingo no es el día del Señor, es el Shabbat. El Shabbat es el día del Señor. Regresemos. Versículo 4. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar en contra de ella? Es muy importante cuando estudiemos la profecía bíblica que veamos estas figuras, porque de aquí nos van a revelar muchas más cosas. Y esto está sumamente terreno, pero todavía, nada más vamos a darnos un chapuzoncito, todavía no vamos a bucear en esto. ¿Sí? Eso lo vamos a reservar para las clases del sábado. ¿Amén, hermanos? ¿Quieres saber qué va a pasar? Venga el sábado. Venga el sábado. Siguiente diapositiva. Segunda, regresamos a Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2, del 4 al 6. Aquí tenemos lo que dice la Biblia de las Américas. El cual se opone. Ahora ya sabemos quién es este hombre inicuo. Es el anticristo. Es un hombre político, extremadamente inteligente, sumamente el manipulador más grande de todos los tiempos, el convencedor más grande de todos los tiempos.
Un íboris que te va a hacer convencer y vas a decir, su mecha, no ha existido otro político más grande que este. No, ni el papel de Peña Nieto se queda, se queda corto. Todo el mundo se va a ir con la finta, encantados. Esa es la palabra. Se van a encantar, ¿sí?, con este personaje, por su inteligencia, por su carisma, por su forma tan hábil de resolver las cosas, por su forma tan hábil de llevar la solución, la paz al Medio Oriente. Fíjense que el pacto de paz en Medio Oriente ya fue firmada por Yasser Arafat y Yitzhak Rabin. Y el libro de Apocalipsis dice que él confirmará el pacto de paz. El pacto de paz ya existe, ¿sí? O sea que ya estamos a cosa de nada de empezar los eventos que detonarán los últimos días que la Escritura llama un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Muy probablemente no lo vayan a transmitir en las redes sociales, en el YouTube, en el Facebook, en ninguna noticia, pero en algún momento van a levantarse dos hombres en el pueblo de Israel, en Jerusalén, seguramente en la explanada de los Santos o en la puerta del templo que vaya a ser reconstruida, y van a empezar a hacer lo que nosotros también debemos hacer: señalar el pecado y llamar al mensaje del arrepentimiento. Nosotros somos testigos también, no como los que practican cierta secta, pero somos testigos de Yeshua. Dice el Escritura: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis que, dice la Escritura que nuestro templo, que nuestro cuerpo es templo del y el anticristo? Este personaje va a tratar de sentarse en el templo de Dios. ¿En dónde? ¿Allá en Jerusalén o aquí? Físicamente en Jerusalén, pero aquí se van a empezar a encariñar, así como, no, como cree, pastor, si la gente ya estamos avanzados, ya sabemos qué es bueno, qué es malo. ¿Sí? En la década de los 30 salió un hombre en Alemania, Adolf Hitler, y cautivó a toda la gente. ¿Sí? En Rusia, Stalin. En China, Mao Zedong. En Cuba, Fidel Castro. En Venezuela, Hugo Chávez. En México, ya saben. Sí, hay todavía líderes que cautivan, encantan, usan encantos, entiendan, por eso estoy usando esa palabra. Usan encantamientos para que usted sea cautivado y para que usted lo ponga en su corazón. Así yo amo a fulano, y ahí está poniendo en el trono de su corazón a una persona que no es Dios. ¿Sí? Siguiente versículo. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? ¿Sí? Y vosotros sabéis, hermanos, y ustedes ya saben qué es lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Hermanos, dice la Escritura, y yo lo creo, que ustedes ya saben. Díganme, por favor. ¿Ah? Ustedes ya lo saben. Ya saben qué es lo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Nosotros. El
nosotros. ¿Sí? La siguiente diapositiva podemos ver el mismo pasaje. Perdón, este es otro pasaje. Veamos el siguiente versículo. Y ahora sí, basta ya de introducción, empieza el estudio. ¿Ven, hermanos? Bueno, eso fue solo la introducción. Ya aprendí también de la hermana Vicky. Todo esto nomás fue la introducción. Versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de medio. Y vamos a ver qué dice la versión Reina Valera, que la mayoría de ustedes tienen. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento, ahorita, en este momento, hay quien lo detiene. ¿Quién lo detiene? Ustedes, nosotros. Hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Sí? Porque el misterio de iniquidad, la versión de abajo es la que yo leí, y leen para adelante. Siguiente diapositiva. Dice la versión nueva, la de la nueva traducción viviente, pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. Ya está en marcha en forma secreta. Y permanecerá secreta hasta que el que la tiene se quite de en medio. ¿Sí? El Código Real traduce esta misma versículo, porque ya está en acción el misterio en contra de la ley divina. En contra de la ley divina. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Qué quiere decir? Que el misterio de la iniquidad, toda la iniquidad, ya la maquinaria del enemigo, del maligno, está a todo lo que da en contra de la ley divina. Pero no puede manifestarse de forma como es, y no lo va a hacer hasta que pasen 3 años y medio del último periodo de tiempo. ¿Sí? Pero mientras, esa maquinaria del enemigo ya está funcionando en contra de la naturaleza, en contra de la ley divina, en contra de la ley divina. ¿Y qué dice la ley divina? Bueno, ahorita veamos lo que dice. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la iniquidad y cómo actúa? El misterio de la iniquidad empieza con insultos y gracias al Señor en la semana 70. Insultos y gracias. No, espérate. Yo no creo en Dios porque es un Dios malo. Deja mirar a los niños ya. Mira cómo los niños están sufriendo en Siria. Mira por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y esa pregunta es una pregunta formulada desde el mismo seno del infierno. ¿Sí? Para empezar a menoscabar y a quitarle credibilidad a Dios. ¿Sí? Y a la fe en Yeshua. ¿Sí? Y a la observancia de sus mandamientos. Tiempos cambiados, desde que Julio César, en la década 4 antes de Cristo, creó el calendario juliano, hasta el Papa Gregorio, en el año 900 y fracción, cambió otra vez el calendario juliano por el calendario gregoriano. La Iglesia Católica en el Concilio de Nicea cambia el Shabbat por el domingo. ¿Sí? Y en los concilios subsecuentes dicen: nosotros no tenemos nada que ver con esa peste, esa lacra de los judíos, ni con su ley. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Sí? Y desde ahí empiezan a cambiar todas las cosas. Cambian los tiempos, cambian las fiestas, cambia tu calendario, cambia la hora,
las formas de cuantificar los días, la forma de cuantificar los meses, la forma de cuantificar las fiestas. Y todo el pueblo cristiano ya está perdido porque no tienen ni la más remota idea de cuándo debe empezar el calendario bíblico del Eterno, al cual Él sujetó todas las cosas. ¿Sí? Todos los eventos proféticos, vaya. Todas las cosas están sujetas a los pies de Yeshua, pero todos los eventos proféticos están sujetos al calendario de Dios. Y ese calendario de Dios empieza con una fecha específica, en un evento específico y a una hora específica. Llega un momento en que una de las fiestas del Eterno se llama el día que nadie conoce, la hora que nadie conoce. Y los que no están preparados con sus vestiduras, pues nomás no entran a la fiesta del Eterno. Ese día es el día en que se hará tocar la trompeta. Porque se tocará la trompeta, déjeme decirlo. Y dice la Escritura que a la final trompeta hay una fiesta del Eterno que justamente se le conoce con ese nombre, el día del toque de la final trompeta. Yeshua nació en una fiesta, fue circuncidado en otra, estuvo en su bar mitzvah en el templo de Jerusalén en otra fiesta, inició su ministerio a la mitad de una fiesta, fue crucificado, fue inmolado, no sería la palabra correcta, fue inmolado en una fiesta, resucitó en otra, y Él así volverá en otra fiesta, en la fiesta en el día en que nadie conoce. Ese día lo vamos a estudiar este próximo Shabbat. ¿Quieres saber cuándo? Ahí me sentaba. Bien, seguimos estudiando. Los tiempos fueron cambiados, las leyes y las costumbres cambiadas. No, ya no podemos circuncidar a un niño porque eso es violación de sus derechos humanos, ese es abuso infantil. Y siempre el enemigo ha tratado de quitar los lunes de Rosh Chodesh, las fiestas del Eterno, el Shabbat, la lectura de la Torah y el pacto, el Brit Milá. Siempre el enemigo ha tratado de quitar cualquiera de esas. ¿Por qué? Porque si quitan cualquiera de esas, te pierdes en el tiempo o pierdes tu identidad. ¿Sí? Y entonces, si te pierdes en el tiempo, ya no vas a saber, porque dice la Escritura que ustedes conocen. Entonces ya no vas a saber el día y la hora, porque el Señor no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. A los entendidos, dice el libro de Daniel, usted lo acaba de leer. Y ustedes son entendidos en la Escritura, porque ustedes, amados hermanos, no son neófitos, no son neófitos, plantitas nuevas. Ustedes, amados hermanos, ya vamos a empezar a nadar en aguas profundas. Amén. Amén. Bien. Sin oposición, no hubo oposición. ¿Quién debería de haber hecho oposición? Nosotros. ¿Sí? Como dice el libro de Daniel, nosotros debimos haber señalado, instruido, o sea, nosotros les debimos haber dicho, no, lo que están haciendo está mal. Fueron convencidos después, ya no sirvieron como oposición, después fueron convencidos. ¿Sí? Estoy hablando de la iglesia en general. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué artimaña se está valiendo el enemigo para lograr sus objetivos? Y la iglesia no se está dando cuenta. La iglesia no se está dando cuenta. ¿Cómo se llama esa artimaña? ¿Cómo se llama la herramienta que está utilizando el enemigo para engañar inclusive a la iglesia? Para engañar inclusive,
si fuere posible, a los escogidos. Siguiente diapositiva, por favor. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 6. En la Biblia de las Américas dice la Escritura: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. A ver, hermano, entendemos el pasaje, lo entendemos, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Dice que el anticristo, que este personaje o este misterio ahorita no tiene forma de humana, ya la tiene, pero el espíritu que está transformando la maquinaria del infierno que está trabajando ahorita en la tierra, abre su boca en blasfemias contra Dios. ¿Cuáles son esas blasfemias contra Dios? Atribuirle al enemigo, a la naturaleza, a los aliens o a cualquier otra cosa lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha creado. Renegar en contra del orden natural que Dios puso. Inclusive la iglesia está participando del misterio de la iniquidad al decir: no, espérate, ya todo fue santificado por Dios, mano. ¿Sí? La torta de tamal con marranito, sí me la puedo comer. ¿Por qué? Porque pues ya nomás hago acción de gracias y ya, santificado. No. Dios estableció una ley y la ley se cumple. Dios estableció una ley. Así sea un apóstol, un profeta, un pastor, cualquier persona que les enseñe cualquier cosa en contra de la ley de Dios, u omitir cualquier cosa de la ley de Dios, sea anatema. No digo no, lo dice la Escritura, lo dice Dios. ¿Sí? Hermano, tiene que ser muy avisado, muy inteligente. Ustedes entiendan, por favor, que la ley del Eterno es una ley universal, multiversal y eterna. Esa ley que el Señor estableció aquí, usted ya estudió con nosotros qué pasó en el reino de los cielos. Dios puso a un querubín de nombre Helel para guardar el rollo, su Torah, ese rollo, esa Torah que está en el reino de los cielos. No aquí en la tierra, también aquí la tenemos, pero está allí en el reino de los cielos y aplica para este universo, para los multiversos y para siempre. Porque esa Torah es el Mesías vivo y Él no tiene fin. Amén. ¿Usted cree eso? Amén. Sea inteligente, por favor, sea sabio. Nadie le puede exigir violar un mandamiento del Señor. Nadie le puede permitir violar un mandamiento del Señor. Nadie. Ni el profeta, ni el apóstol, ni el pastor, ni el maestro, ni el evangelista, ni el ángel, ni el querubín. Dice la Escritura, aun si un ángel les dice y les enseña un evangelio diferente, una besorá, o sea, una ley de Cristo diferente a esto, no lo permitan, sea anatema. Esta persona está poniéndose una maldición a sí misma y a la vez está transmitiendo una maldición al que está enseñando a desobedecer un mandamiento del Eterno. ¿Sí? Es muy importante que cuide su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo se obtiene la santidad? Estos mandamientos que yo les he escrito hoy es para que seáis santos, dice la Escritura. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero yo no soy judío. No, es cierto. Te toca guardar los mandamientos que te tocan guardar. El pueblo de Israel
tocan unos mandamientos. A ti, hermano, hermana, te tocan otros mandamientos. Y todos los mandamientos que nos tocan, los debemos de observar correcta y completamente, sin parcialidades y sin obligaciones. Quedamos en el versículo de Apocalipsis 13:6. Que abrió su boca en las señas contra Dios para blasfemar su nombre y su templo, el templo del Espíritu Santo. O sea, ¿contra quién está blasfemando ahora? Contra ti. Al decir que estás mal, estás equivocado, hermano. Lo que te está enseñando el pastor Alfredo está equivocado, pastor Isaac no está equivocado. Ya estamos bajo la gracia. No es cierto. Entonces te van a empezar a tirar y a tirar y a tirar, ¿sí? Piedra sobre piedra, dardo tras dardo, dardo tras dardo. Por eso es importante siempre tener puesta nuestra armadura espiritual, sobre todo nuestro yelmo de la salvación, para que esas frasecitas a lo mejor de un cuate a otro lado, están mal ustedes, o a lo mejor ya bien dirigidas y bien intencionadas, son dardos del enemigo que buscan hacer blanco en donde, en tu mente, ¿sí? En tu mente. La guerra más grande que se va a desarrollar en los últimos tiempos no va a ser la guerra nuclear que se va a prontamente, se avecina prontamente, sino acá en tu mente, porque el enemigo va a tratar de engañarte, si fuera posible, si fuera posible. Veamos ahora la siguiente diapositiva, Daniel 7:25, por favor. Y aquí la tengo en otras versiones, al igual, porque igual nos aclara mucho la profecía. Dice la profecía de Daniel, capítulo 7:25, en la versión Reina, en la versión la Biblia de las Américas. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos, o sea, les causará tribulación, les causará no solo tribulación, sino gran tribulación, ¿sí? A los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, ¿sí? Veamos qué dice la Nueva Traducción Viviente, nos aclara el panorama. Dice: desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Te oprimirá a ti, ¿sí? Vamos poniéndole nombre y apellido a la profecía. El anticristo va a tratar de oprimirte a ti, Jordan, a ti, Yami, a ti, Sharon, a ti, José Luis, a ti, ¿sí? Procurará cambiar las leyes de las leyes de los santos, o sea, la ley del pueblo de Israel, la ley del Eterno, y sus festividades sagradas. No, ahora ya vamos a festejar Pesaj, ahora vamos a festejar Semana Santa. O el día de la Biblia, mira qué padre, está bien padre, ¿no? ¿Dónde dice la Torah, la Escritura, que se debe de festejar el día de la Biblia? ¿Saben ustedes que sí hay un día de la Biblia, según la Biblia? Y ese día se llama Simchat Torah, el día del regocijo de la Torah. Y además tenemos otro día, Shavuot. El día de Shavuot es Seman Matan Torateinu, el día, la época en que recibimos la Torah. Ese es un día maravilloso, porque Dios se compadece de esta creación y nos entrega su legado tan grande, la constitución política del reino de los cielos, y nos la entrega a nosotros. Ese día también Yeshua nos entrega su Ruach HaKodesh. Amén. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Me voy a apurar un poquito porque creo que ya se me acabó el tiempo, pero todavía sigo en la parte 2 de la introducción. Romanos 1:28, dice la Escritura, versión la Biblia de las Américas:
Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Volvemos a ver dónde está haciendo la guerra. Los entrega a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Mismo versículo, Nueva Traducción Viviente. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, ¿sí? Él los abandonó a sus tontos razonamientos. A sus razonamientos. Hay otra versión que ya no la quise poner aquí, de la otra versión dice a sus razonamientos estúpidos. Un poquito más fuerte. A sus tontos razonamientos, ¿sí? Y dejó que hicieran cosas que jamás deben hacerse. ¿Qué cosas? A eso estamos hablando y a eso nos estamos enfrentando en los últimos tiempos, este tiempo. Nos estamos enfrentando a la ideología de género, ¿sí? Es que ya una mujer puede tener relaciones sexuales con otra mujer, hombre con hombre, hombre con caballo, ¿sí? Perro con mujer, o sea, gente que ya se siente gato, que ya se siente perro, o sea, están mal, están perturbados. Eso según la psicología, dice que están perturbados. Esto es perturbados mentales. Pero eso lo están haciendo, pero espérate, es que debemos de ser tolerantes. Y empieza el discurso de la tolerancia, el razonamiento, la mente del enemigo operando en todos los ámbitos sociales, culturales, religiosos y políticos. Hay que ser tolerantes, ¿sí? No, si se siente gato, no, que me aúlle. Yo además le doy lechita, ¿sí? No, eso está mal, ¿sí? El Código Real dice que como ellos decidieron ignorar a Dios, ¿sí? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y qué es esa herramienta del maligno? Esa herramienta del maligno se llama la ventana Overton. ¿Qué es la ventana Overton? La ventana Overton es una serie de posturas y razonamientos políticos y psicológicos sociales, ¿sí? Que describe cómo una ventana estrecha del rango de ideas que el público, que las personas, que la sociedad pueden considerar aceptable, y establece que la viabilidad política de una idea se define principalmente por este hecho antes que por las preferencias individuales de los políticos. ¿Qué quiere decir en términos comprensibles? Que una idea que es descabellada, por ejemplo, el día de hoy, ¿comerías carne humana? No, es descabellado. O sea, ¿cómo voy a comer carne humana? Vamos a empezar a fabricar poco a poco. En Alemania, el caníbal de Munich, oye, su situación psicológica le quería comer carne humana. Hannibal Lecter, que se comía los cerebros de su gente. Y empieza a ver, de pasar de ser totalmente abominable a ser algo extremo, ¿no? O sea, está heavy, ¿no? Pero no, yo no. Y poco después te empiezan espérate, pero en África es una forma común, fíjate, y pasa de ser algo abominable a algo extremo, y de algo extremo a algo tolerable, después de algo tolerable a algo aceptable, después de algo aceptable a algo políticamente correcto que debe ser legislado, como el aborto. ¿Qué pensaría su abuela si le dijeran que va a abortar a alguien, una persona? Eso hace 20, 30 años era inconcebible. No, ¿cómo es propio? No, eso es un asesinato. Entienda bien la palabra, el aborto es asesinato. Eso es un asesinato, ¿sí? Pero poco a poco los movimientos feministas, los movimientos radicales de derechos humanos, que la tolerancia y esto, utilizándose a través de esta técnica del enemigo, y entiéndala bien, porque esta es la técnica que está utilizando el día de hoy, inclusive dentro de las iglesias. Siguiente diapositiva. La ventana Overton es una teoría política que describe con escalofriante exactitud
cómo se puede cambiar la percepción de la opinión pública, de la gente, ¿sí? Para que las ideas que antes se consideraban descabelladas sean aceptadas a lo largo del tiempo. En principio, ningún tabú escaparía a la eficacia de esta técnica. Por consiguiente, se podría cambiar de modo radical la valoración que la sociedad tiene actualmente de la eutanasia, del incesto, del bestialismo, de la pederastia, del canibalismo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y todo eso iba a empezar a transmitirse a la sociedad de tal manera de que ya se haya legislado, de que sí es tolerable, vaya, o sea, es políticamente correcto si un hombre se casa con otro hombre, si una mujer se casa con otra mujer, ya es políticamente correcto. Ya llegó a ser legislada en contra de la ley de Dios. La ley de Dios dice: no te echarás con hombre con otro hombre. Eso es abominable. No te echarás con un animal como una mujer. Eso es perversión, abominación, dice la Escritura. Y la sociedad, ¿sí?, envuelta, y la política envuelta por este espíritu de iniquidad. El espíritu de la iniquidad lo está permitiendo. Y los que deberían de ser la piedrita en el zapato, los que deberían de ser los que estuvieran levantando la mano diciendo: no, eso es incorrecto, eso no es de Dios, es la iglesia. Y toda la iglesia de México está en guerra en contra de él. No, desafortunadamente no. Ni esta iglesia, ni usted. Debemos de ser esa piedra de tropiezo para ellos. Debemos de ser esa piedra en el zapato, esa espina en la planta del pie, ¿sí? Nosotros debemos ser los que estén señalando el pecado, porque eso es lo que debe de hacer la esposa del Cordero. Y esta la vamos a estudiar en la siguiente clase un poquito más a profundidad. La primera etapa pasa de lo impensable a lo radical, lo que les estaba diciendo, el canibalismo. Es impensable que nosotros digamos que vamos a comer carne humana. A lo radical, pues fíjate que allá en Alemania, que en Estados Unidos, que Hannibal Lecter, que el caníbal en Múnich, perdón, ya pasa a lo radical. La segunda etapa, de lo radical a lo aceptable, a lo tolerable. Y mientras no se metan conmigo, no pasa nada, ¿sí? Y eso se llama tolerancia. Y eso es justamente lo que Satanás quiere que tú tengas, ¿sí? Tolerancia a los pecados, tolerancia a las aberraciones, tolerancia al homosexualismo, tolerancia al aborto, tolerancia a la ideología de género, tolerancia al canibalismo. Eso es lo que Satanás quiere que tú tengas, tolerancia. Porque tú ya no eres más lo que lo tiene, ¿sí? Cuando tú eres el que está deteniendo, el que está acusando, el que está señalando el pecado, tú estás deteniendo eso. Cuando no, tú estás ayudando a eso. Aquí no hay Dios. Aquí no es, si no se meten, pues no me meto. Mientras no se metan conmigo, no me meto. No. El Señor dice: el que conmigo no recoge, desparrama. O eres frío, o eres caliente. ¿Sí? La tercera etapa, de lo aceptable a lo sensato. Sí, es correcto, puede ser, puede llegar a ser. Cuarta etapa, de lo sensato a lo popular. Ya todo el mundo, ahora todo el mundo tolera a que los matrimonios mixtos, los matrimonios del mismo género. Y la quinta etapa, de lo popular a lo político. México, la Ciudad de México, fue la primera ciudad de toda Latinoamérica, en aceptar el matrimonio igualitario. Dios tiene preparado
una copa especial para la Ciudad de México. Por eso, justamente por eso. Ahora, depende de usted, hermano o hermana, ser parte de los pecados de la ciudad. Depende de usted beber de esa copa. Si usted es tolerante, juro, se lo juro, ante la Biblia, de que va a beber esa copa. Porque no hay de dos. Dice la Escritura, el que conmigo lo recoge, les perdona. Siguiente diapositiva. Salida a si es salida para esto. Primera de Corintios 2:16, la Nueva Traducción Viviente dice: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Nadie. ¿Sí? Pero nosotros entendemos estas cosas, y ahora usted entiende estas cosas. Ahora usted ya sabe cómo está maquinando el misterio de la iniquidad en su ciudad, en su familia, en su iglesia, en todos lados. Cómo está maquinando el misterio de la iniquidad. Y dice la Escritura que va a engañar, de ser posible, a los escogidos, a los entendidos, a ustedes, hermanos. Nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Si hemos permitido que nos engañen, si hemos dejado de ser esta piedra en el zapato, tenemos que arrepentirnos como persona, como iglesia, ¿sí? Como comunidad, porque nosotros estamos siendo preparados para que cuando llegue el momento nos presentemos delante del Eterno como Mashiach, como su única, su amada mía, preciosa mía, como su amada esposa. Por tanto, dad frutos de arrepentimiento. Aquí debemos entrar ya a poner nuestra fe en acción, a poner en práctica nuestra fe. Dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. O sea, arrepentido, meta moral, cambia de mente, que cambien su mente, que quiten la mente de la Cristo, que quiten la mente del dragón, que quiten la mente de la, que quiten la tolerancia ante el pecado. Nos arrepentamos, ¿sí? Y empecemos otra vez a ser esa iglesia por la que el Eterno viene. Romanos 12:2 dice la Biblia de las Américas: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ahí está el filtro. Eso es el filtro de la ley de Dios. La ley de Dios siempre nos va a llevar a lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. En el Código Real, este pasaje dice: no os conforméis al estilo de vida, ¿sí? Al estilo de vida de esta edad presente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que veáis sin duda alguna que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Caemos otra vez en lo mismo. No debemos de adaptarnos al estilo de vida del mundo. No. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos de vivir conforme vivió Jesucristo, conforme vivió Yeshua. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Permita que Dios le cambie su mente, de una mente fuera de la Torah a una mente en medio de la Torah viva, en medio de Yeshua. ¿Sí?
para que Dios los transforme en la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Porque, 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra contienda, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales. ¿Sí? Fortalezas mentales, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Aquí está hablando de dónde se va a desarrollar esta guerra. ¿Sí? Debemos de destruir las fortalezas, debemos de destruir esa ideología, debemos de destruir, ¿sí?, todo pensamiento errado, equivocado, como decía la otra versión de la Escritura, estúpido, ¿sí? Todo ese mal que se arroja y que se ha grabado en las mentes y que cada niño está siendo adoctrinado en las escuelas, en la secundaria, en las prepas, en la universidad, y se diga, ¿sí? Porque nosotros debemos de destruir especulaciones y razonamientos, o sea, pensamientos contrarios a la ley de Dios, a la ley de Cristo, ¿sí? Y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Mismo versículo. Usemos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Fortalezas del razonamiento humano, y para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo cambio de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Amén. El código real. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, echando por tierra falsos razonamientos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Mashiach. Amén. Amados hermanos, pongámonos sobre nuestros pies.